Un esposo echa a su esposa e hijos de la casa, obligándolos a regresar a la casa de los padres fallecidos de ella, donde descubren algo impactante. Queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Suscríbanse para recibir más historias todos los días. La casa que una vez fue un hogar ya no era suya. Margarita Carter estaba de pie fuera de la imponente mansión de ladrillo con sus hijos, Liliana y Jacobo, agarrando sus pocas pertenencias restantes. El sol acababa de ocultarse detrás de los árboles, proyectando largas sombras sobre el césped bien cuidado, y el cielo brillaba en los suaves tonos del atardecer. Era un escenario perfecto. Pero el corazón de Margarita estaba lejos de estar en paz. Apenas unos días antes, su esposo, Gregorio, le había entregado los papeles del divorcio. Con una mirada fría e indiferente en sus ojos, no gritó ni la acusó de nada. Simplemente dijo que todo había terminado, 15 años de matrimonio disueltos en pocas palabras. La infidelidad de Gregorio no era un secreto. Su nueva y mucho más joven novia ni siquiera estaba oculta. Sus amigos, que habían fingido no darse cuenta durante meses, ya no podían ocultar su incomodidad en las reuniones sociales. Pero Margarita siempre había creído que Gregorio eventualmente recuperaría la razón. Estaba equivocada. Creo que es hora de que te vayas, Margarita. Gregorio había dicho con ese tono condescendiente que usaba cada vez que la trataba como una molestia. La casa es mía. Puedes llevarte lo que quepa en tu coche. No solo había perdido la casa física. Gregorio le había arrebatado todo, su seguridad financiera, su identidad como esposa, y lo peor de todo, su autoestima. Todo había sido absorbido, dejándola con nada más que los niños y la aplastante realidad de que no tenía a dónde ir. Liliana, ahora con 16 años y comenzando a adoptar la fría indiferencia de su padre, suspiró pesadamente mientras cargaban el coche. ¿A dónde vamos?, preguntó, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su actitud había empeorado desde la separación, como si el desprecio de Gregorio hacia Margarita también se hubiera filtrado en ella. Jacobo, de solo 10 años, estaba callado y aún intentando comprender lo que sucedía. Apretaba contra su pecho su oso de peluche desgastado, mirando a su madre con ojos grandes y llenos de preguntas. «Mamá, ¿cuándo podremos volver?» Margarita se arrodilló y puso una mano sobre su hombro. «No lo sé, cariño, pero lo resolveremos». Sonrió, aunque el esfuerzo se sentía inútil. Su voz se quebró al intentar ser fuerte para ellos, pero por dentro estaba rota. Con algunas bolsas empacadas en su viejo sedán, encendió el motor. La mansión, ahora iluminada por las luces exteriores, se desvanecía en el fondo. Mientras salían del camino de entrada, Margarita mantuvo su enfoque en la carretera, tratando de no dejar que las lágrimas se desbordaran. El único lugar al que podía ir era la casa de su infancia en Willow Creek, un pequeño pueblo olvidado escondido en el campo. La casa había estado vacía desde la muerte de su padre varios años atrás. No había vuelto desde el funeral, pero ahora era su único refugio. El viaje a Willow Creek duró más de 4 horas. Las luces de la ciudad dieron paso a carreteras oscuras y tranquilas que serpenteaban por el campo. La mente de Margarita vagó de nuevo a su juventud, al verano que pasó en la vieja casa con su padre. Él había sido un hombre de medios modestos, siempre trabajando arduamente para llegar a fin de mes. Nunca se habría imaginado que la casa de su padre algún día se convertiría en su última opción. Cuando finalmente llegaron, la casa se alzaba frente a ellos como una reliquia de una época pasada. Las contraventanas se caían, la pintura estaba desconchada y descascarada, y el jardín hacía mucho que había sido invadido por las malas hierbas. Era un contraste drástico con la mansión impecable que acababa de dejar atrás. Liliana arrugó la nariz. «Nos quedaremos aquí solo un ratito», respondió Margarita, aunque no estaba segura de cuánto duraría ese ratito. Desbloqueó la puerta y un olor a humedad y rancio llenó el aire cuando entraron. El polvo cubría los suelos de madera y las telarañas adornaban las esquinas del techo. Los muebles eran antiguos, tal como su padre los había dejado. El peso de la situación presionaba sobre su pecho, pero siguió adelante, sabiendo que sus hijos la necesitaban fuerte. «Lo limpiaremos», dijo Margarita, forzando una sonrisa. «Pronto se sentirá como en casa». Los días que siguieron fueron un torbellino de adaptación. Margarita pasó cada momento despierta limpiando la casa, tratando de hacerla habitable para los niños. Tomó trabajos ocasionales en el pueblo, desde limpiar casas hasta trabajar en la tienda de comestibles local. No era mucho, pero era todo lo que pudo encontrar en Willow Creek. Sus ahorros del acuerdo de divorcio se agotaban rápidamente. Y la idea de no poder mantener a sus hijos la mantenía despierta por las noches. El resentimiento de Liliana crecía a medida que pasaban las semanas.
Estaba acostumbrada a las escuelas privadas, los viajes de compras y una vida de lujo, todo lo cual le había sido arrebatado. Ahora tenía que compartir una habitación con su hermano en una pequeña y deteriorada casa. Margarita podía sentir la ira y la amargura arraigarse en su hija, pero no había nada que pudiera hacer para solucionarlo. Jacobo, por otro lado, se adaptaba mejor. Encontraba alegría en las cosas simples, ayudando a su mamá con la casa, explorando los bosques detrás de la propiedad e incluso haciendo amigos entre los niños locales. Su inocencia y resistencia eran lo único que mantenía a Margarita en pie. Pero a medida que los meses pasaban, la presión financiera se volvía insoportable. Los trabajos ocasionales de Margarita no eran suficientes para cubrir las facturas, y ya había empeñado la mayoría de los objetos valiosos que Gregorio le había dejado. Había días en los que se saltaba comidas para que sus hijos pudieran comer. Y cada noche se quedaba despierta preguntándose cuánto tiempo más podrían aguantar. Una noche, después de acostar a Jacobo, Margarita se sentó en la mesa de la cocina con un montón de facturas sin pagar frente a ella. Enterró la cara en sus manos, las lágrimas deslizándose entre sus dedos. Se sentía atrapada, impotente y completamente sola. Fue en ese momento de desesperación que decidió empezar a revisar los viejos objetos que habían quedado en la casa. Tal vez podría vender algunas de las pertenencias de su padre, aunque no parecieran valiosas. Tenía que hacer algo. El ático era el último lugar donde Margarita esperaba encontrar algo de valor. Estaba lleno de muebles viejos, cajas polvorientas y baratijas rotas de décadas pasadas. Pero necesitaba dinero, y la desesperación la había llevado a buscar en cada rincón de la casa. Después de horas de revisar basura, sus ojos se posaron en un viejo baúl desgastado en la esquina, medio cubierto por una manta apolillada. Lo reconoció de inmediato. Su padre solía tener ese baúl en su habitación, pero siempre había sido muy reservado sobre su contenido. Una vez le dijo que algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. En ese momento, no lo cuestionó. Ahora, la curiosidad se disparaba. Margarita arrastró el baúl hasta el centro del ático y lo abrió con esfuerzo. Dentro había montones de documentos amarillentos por el tiempo y algunos objetos personales. Al principio no parecía nada importante, cartas, fotos viejas, facturas, solo restos de la vida de su padre. Pero entonces encontró un sobre, grueso y sellado con cera. Las iniciales que estaban garabateadas en el frente con la letra de su abuela, Elena Carter. El corazón de Margarita dio un vuelco. Su abuela había muerto cuando Margarita era una adolescente y no había pensado en ella en años. ¿Qué podía ser esto? Abrió el sobre con cuidado y desplegó la carta que había dentro. Sus ojos recorrieron las palabras, la incredulidad inundándola mientras leía. La carta era de un bufete de abogados, fechada hacía más de 40 años. Detallaba cómo su abuela, Eleanor, había hecho una inversión sustancial en una pequeña compañía petrolera durante la Gran Depresión. Esa compañía, según la carta, se había fusionado con una corporación mucho más grande, Magnus Petroleum, una de las empresas petroleras más exitosas del mundo. Y entonces llegó la sorpresa. Las acciones de Eleanor en la compañía habían crecido exponencialmente en valor, valiendo millones. La carta instruía a su padre a reclamar la herencia, pero hasta donde Margarita sabía, él nunca lo había hecho. La mente de Margarita corría a 1000 por hora. ¿Podía ser esto real? ¿Podría ella, una mujer que acababa de ser dejada en la ruina por su ex esposo, estar sentada sobre una fortuna? Durante 4 horas, Margarita miró la carta, sus pensamientos girando. ¿Cómo podía haber sido este secreto guardado durante tanto tiempo? ¿Por qué su padre nunca reclamó las acciones? ¿Lo sabía? ¿Simplemente lo ignoró? Las preguntas eran interminables. Pero una cosa estaba clara, si esta carta era legítima, estaba sentada sobre una herencia que valía millones. Inmediatamente llamó al bufete de abogados mencionado en la carta, solo para descubrir que ya no existía. Pero después de investigar un poco, descubrió que la firma se había fusionado con una entidad legal más grande. Y todavía existía la posibilidad de que su reclamo pudiera ser presentado. Con una renovada esperanza, Margarita programó una cita con un abogado en la ciudad. Esta era su oportunidad de sacar a ella y a sus hijos del pozo de la ruina financiera. Isabel examinó los documentos cuidadosamente, frunciendo el ceño mientras leía la carta descolorida y los papeles legales que la acompañaban. Esto es inusual, dijo, mirando a Margarita. Si estos documentos son legítimos, podrías tener derecho a una cantidad considerable de dinero. Pero estamos hablando de una gran corporación aquí, Magnus Petroleum. No te entregarán millones sin pelear. Margarita asintió, la ansiedad mordiendo en su interior. Lo entiendo, pero,
¿tengo una oportunidad real? Isabel se recostó en su silla, golpeando el extremo de su bolígrafo pensativamente. Va a ser un proceso largo. Necesitaremos verificar la legitimidad de los documentos, rastrear cualquier papeleo relevante, y lo más importante, establecer que las acciones de tu abuela no fueron reclamadas por nadie más. Si tu padre nunca las reclamó y las acciones han estado sin tocar durante décadas, entonces tú eres la heredera legítima. El corazón de Margarita latía con una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué pasa si alguien más intenta reclamarlas? Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, respondió Isabel con calma. Pero por ahora, necesitamos centrarnos en reunir la mayor cantidad de pruebas posible. Comenzaremos contactando al equipo legal de Magnus Petroleum y presentando una reclamación formal. Margarita salió del despacho de abogados con un cauto sentido de esperanza. Era la primera vez en meses que no se sentía completamente impotente. La idea de que realmente podría estar sentada sobre una fortuna parecía demasiado buena para ser verdad. Pero la confianza de Isabel la tranquilizaba. Sin embargo, Margarita no sabía que sus problemas apenas comenzaban. La emoción inicial de descubrir la posible herencia comenzó a desvanecerse a medida que el proceso legal se alargaba. Las semanas se convirtieron en meses mientras Isabel y su equipo reunían meticulosamente documentos, se comunicaban con el departamento legal de Magnus Petroleum y trabajaban para verificar la reclamación de Margarita. Cada día parecía una eternidad mientras Margarita esperaba noticias, cualquier noticia que confirmara la legitimidad de las acciones. Durante este tiempo, la situación financiera de Margarita empeoró. A pesar de sus mejores esfuerzos por salir adelante, las facturas se acumulaban y sus trabajos ocasionales en Willow Creek apenas cubrían lo básico. La casa, que alguna vez le proporcionaba una sensación de consuelo, ahora era un recordatorio constante de sus dificultades. Una noche, mientras Margarita estaba sentada en la mesa de la cocina revisando otra pila de facturas impagas, el teléfono sonó. Lo levantó, esperando que fuera Isabel con una actualización sobre el caso. En cambio, una voz familiar resonó a través de la línea. «Hola, Margarita». La voz de Gregorio era calmada, casi presumida. El corazón de Margarita se hundió. «Gregorio, ¿por qué me llamas?» «Escuché sobre tu pequeña herencia», dijo. Su tono cargado de sarcasmo. «Magnus Petroleum, ¿cierto? Vaya ganancia si es verdad». El estómago de Margarita se retorció. ¿Cómo lo sabía? No le había contado a nadie sobre la herencia, ni siquiera a los niños. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. Oh, tengo mis maneras, respondió Gregorio con indiferencia. Digamos que tengo amigos en las altas esferas. Pensé que podrías necesitar algún consejo legal. La sangre de Margarita hervía. Por supuesto que Gregorio se había enterado. Siempre estaba al tanto de cualquier cosa que pudiera beneficiarlo financieramente. No necesito tu ayuda, escupió. Mantente fuera de mis asuntos. Gregorio se rió entre dientes. Ves, Margarita, ahí es donde te equivocas. Puede que pienses que estás sentada sobre una fortuna, pero hay más en esto de lo que te imaginas. Esas acciones, legalmente le pertenecen a nuestros hijos. La mitad de cualquier cosa que heredes es de ellos. El agarre de Margarita en el teléfono se tensó. ¿De qué estás hablando? Lo verás pronto, dijo Gregorio, con voz arrogante. Ya he contactado a mi abogado. Vamos a presentar una demanda en nombre de Liliana y Jacobo. Es lo justo, ¿no crees? Antes de que Margarita pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó congelada, con el teléfono aún pegado a su oído, su mente corriendo a 1000 por hora. Gregorio iba a intentar quedarse con la herencia. Claro que sí. Ya se había llevado todo lo demás, ¿por qué no intentaría quedarse con esto también? Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales y noches sin dormir. Gregorio, fiel a su palabra, había presentado una demanda en nombre de sus hijos, argumentando que ellos tenían derecho a una parte de la herencia. Su equipo legal, armado con todas las artimañas posibles, estaba preparado para arrastrar a Margarita por una larga y costosa batalla judicial. Isabel trabajaba incansablemente para defender el reclamo de Margarita. Pero la lucha estaba pasando factura. Cada vez que Margarita pensaba que estaba avanzando, los abogados de Gregorio lanzaban otro obstáculo en su camino. Cuestionaban la legitimidad de los documentos, argumentaban que el padre de Margarita no tenía derecho a las acciones, e incluso llegaron a acusar a Margarita de intentar defraudar a la empresa. Pero el golpe más duro llegó cuando Liliana, su propia hija, se puso del lado de Gregorio. «No entiendo por qué estás peleando esto, mamá», dijo Liliana una noche,
con los brazos cruzados mientras se paraba en el umbral de la puerta del dormitorio de Margarita. Papá solo está tratando de asegurarse de que Jacobo y yo recibamos lo que merecemos. Margarita levantó la vista del montón de papeles que estaba revisando. Su corazón se rompía al ver la fría expresión de su hija. Liliana, esta herencia no tiene que ver con tu padre. Se trata de nuestro futuro. Tu futuro. Exactamente, replicó Liliana. Y merecemos nuestra parte. Papá dijo que estás siendo egoísta, intentando quedártelo todo para ti. El pecho de Margarita se tensó. Lo había visto venir desde hacía meses, la manipulación de Gregorio, su constante socavamiento de su autoridad. Y ahora había logrado poner a Liliana en su contra. No me lo quiero quedar todo, dijo Margarita, con la voz temblorosa. Estoy tratando de asegurar un futuro para todos nosotros. Tu padre, él solo está haciendo esto porque quiere control. Liliana rodó los ojos. Solo estás enojada porque papá es mejor en esto que tú. Tal vez si no hubieras dependido tanto de él todos estos años, sabrías cómo manejarte. Las manos de Margarita se cerraron en puños. La ira y frustración que había estado reprimiendo durante meses finalmente estalló. No dependía de él, Liliana. Yo los estaba criando a ti y a Jacobo mientras él se dedicaba a hacer millones. Sacrifiqué todo por esta familia. Y ahora está tratando de quitarme lo único que podría salvarnos. El rostro de Liliana se endureció y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un portazo. Margarita se desplomó en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya había perdido tanto, su matrimonio, su hogar, su dignidad. Y ahora sentía que también estaba perdiendo a sus hijos. La sala del tribunal era fría y estéril, el aire cargado de tensión mientras el juez tomaba asiento. Margarita estaba sentada en la mesa del demandante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al otro lado, Gregorio estaba sentado con su equipo legal, con una sonrisa arrogante en el rostro. Liliana estaba sentada a su lado, su expresión indescifrable. Isabel se inclinó y le susurró, mantén la calma. Lo tenemos. Margarita asintió, aunque sus nervios estaban a flor de piel. Este era el momento, el enfrentamiento final después de meses de batallas legales, declaraciones y noches interminables sin dormir. Todo se reducía a este momento. El juez decidiría si las acciones pertenecían legítimamente a Margarita o si Gregorio lograría quitárselas. Cuando comenzaron los procedimientos, el abogado de Gregorio no perdió tiempo en atacar el carácter de Margarita. La retrató como una exesposa vengativa, desesperada por quedarse con el dinero solo por despecho. Argumentó que las acciones pertenecían legítimamente a Liliana y Jacobo, y que Gregorio, como su padre, estaba actuando en su mejor interés. Margarita se sentó en silencio, con las manos temblorosas mientras escuchaba las mentiras que se tejían sobre ella. Quería gritar, defenderse, pero sabía que no debía dejar que sus emociones la dominaran. Cuando fue el turno de Isabel para hablar, lo hizo con calma y autoridad. Presentó los documentos que Margarita había encontrado en el ático, delineando la cadena de propiedad que se remontaba a Elena Carter. Argumentó que Margarita, como única heredera viva de Eleanor, tenía derecho a las acciones y que el reclamo de Gregorio no era más que un intento codicioso de hacerse con el control de la herencia. Pero entonces Isabel soltó la bomba que lo cambiaría todo. Tenemos pruebas, dijo Isabel con voz firme, de que Gregorio Carter estaba al tanto de la existencia de estas acciones mucho antes de que se presentara esta reclamación. La sala del tribunal quedó en silencio. Isabel continuó. Durante el curso de nuestra investigación, descubrimos que el señor Carter, de hecho, encontró estos mismos documentos poco después de que el padre de Margarita falleciera. Eligió no reclamar las acciones en ese momento porque creía que habría complicaciones legales. Sin embargo, ha sido consciente de su existencia durante años. El juez levantó una ceja. ¿Es esto cierto, señor Carter? La expresión arrogante de Gregorio se desvaneció. Por primera vez, tartamudeó. No pensé que fuera relevante. Isabel siguió adelante. Su señoría, esto demuestra que las acciones del señor Carter no son en beneficio de sus hijos. Está intentando reclamar estas acciones por su propio beneficio económico, no por el bien de su familia. La decisión del juez fue rápida. A Margarita se le otorgó el control total de las acciones y la reclamación de Gregorio fue desestimada como un intento de manipular el sistema legal para su propio beneficio. Fue una victoria por la que Margarita había luchado arduamente, pero fue agridulce. Liliana, furiosa por el resultado, se negó a hablar con su madre durante semanas. Gregorio, humillado por la exposición pública de su codicia, desapareció de sus vidas, dejando a Margarita para recoger los pedazos.
pero lentamente, Margarita comenzó a reconstruir. Utilizó el dinero de las acciones para asegurar un futuro estable para ella y sus hijos. Invirtió sabiamente, asegurándose de que Jacobo y Liliana nunca tuvieran que luchar como ella lo había hecho. Y aunque tomó tiempo, Margarita finalmente encontró paz. La herencia había sido una bendición, pero la verdadera victoria fue recuperar su vida y su independencia. Había luchado contra la traición, la codicia y la manipulación, y había ganado. Al final, Margarita se dio cuenta de que la riqueza que su abuela había dejado no se trataba solo de dinero. Se trataba de la fuerza y la resiliencia que había descubierto dentro de sí misma, y sabía que ese era el mayor legado de todos. Queridos espectadores, gracias por vernos. Si les ha gustado esta historia, por favor suscríbanse a nuestro canal para recibir más historias todos los días. Compartan con nosotros lo que piensan de esta historia.